Bueno, buenos días a todos. ¿Se me oye bien? Bueno, buenos días. Bienvenidos todos al evento final del proyecto Life to Acid. En primer lugar, me gustaría agradecer la asistencia, tanto al público en general como a todos los participantes del proyecto. Tenemos representación tanto de Apria Systems, que hemos sido la empresa que hemos coordinado este proyecto, por parte de Pedro Gómez, el director general, Álvaro y yo mismo, que soy Javier Pinedo. De la Universidad de Cantabria está la profesora Ani Urtiaga y Andrea Arguillarena. De la Universidad Politécnica de Valencia tenemos al profesor Valentín. Del Instituto Tecnológico AIDIME tenemos a Francisco Bosch y a Laura Grima. De la Asociación de Industrias de Acabados Superficiales está Elvira. Por parte de Mare tenemos una importante representación con Leandro, con María y con Javier. Y bueno, pues por parte de la galvanizadora valenciana, Galesa, tenemos la representación de Julia y de Eva. Muchas gracias a todos por asistir a este evento final, en el cual la idea que tenemos es presentar brevemente los resultados principales que se han alcanzado a lo largo de la ejecución del proyecto, para luego pasar a una mesa redonda en la que discutiremos un poco más con los usuarios finales, con Galesa, con AIAS y con Mare, las oportunidades de implementación de esta tecnología, bueno, pues con una visión un poco más de usuario final, industrial. Voy a comenzar realizando una breve introducción de la motivación de este proyecto. ¿Por qué hemos planteado este proyecto Life to Acid? Bueno, el tratamiento superficial de zinc supone el 50% del zinc metálico que se consume anualmente, es decir, más de 6 millones de toneladas anuales. Cuando se trata una tonelada de una pieza galvanizada, se generan entre 40 y 70 kilos de baño de decapado agotado, lo cual supone que se generan más de 400.000 toneladas al año de residuos que están considerados como peligrosos. Esos residuos tienen una serie de materiales y de recursos que pueden ser potencialmente valorizables, principalmente dos metales, el zinc y el hierro. ¿Dónde se generan ese zinc y ese hierro? Bueno, pues en las etapas previas de tratamiento superficial hay una limpieza de la superficie de esos metales, en los cuales se utiliza un baño ácido agotado. Ese baño ácido se suele cargar en metales, principalmente el hierro, ya que se trabaja con aceros, y zinc, ya que hay veces que se tienen que redisolver algunas piezas o el aparallaje. Entonces eso genera unos baños de decapado que han perdido su acidez, pero que están bastante cargados en metales. El procedimiento convencional es una neutralización-precipitación, pero nosotros proponemos una tecnología híbrida de membranas con electrodeposición para la recuperación selectiva, por un lado del metal zinc y por otro lado de una corriente acuosa concentrada en hierro. ¿Cuál es el enfoque de este proyecto? Pues lo que estábamos comentando, intentar pasar de un proceso lineal a un proceso más circular, en el cual se puedan valorizar estas corrientes de ácido agotadas, recuperando ese zinc metálico para su reutilización en los procesos de galvanizado, y por otro lado el cloruro de hierro, su reutilización en las sedares. ¿Cómo proponemos abordar esta solución? Bueno, mediante la aplicación de dos tecnologías bastante innovadoras que, combinadas, nos permiten ofrecer una solución para esta problemática. Por un lado, tenemos tecnología de membranas, en la cual nos permite realizar, mediante un extractante orgánico, nos permite extraer de forma selectiva uno de los dos metales que tenemos. Es decir, a partir de nuestro baño agotado inicial, nosotros vamos a ser capaces de extraer de forma selectiva el zinc, manteniendo el hierro. Por lo tanto, vamos a conseguir una corriente muy concentrada en hierro y la corriente orgánica bastante concentrada en zinc. Al estar en una corriente orgánica, su valorización es bastante más compleja. Por lo tanto, se hace una reextracción en un baño acuoso, en una corriente acuosa, para recuperar ese zinc en forma acuosa, el cual se lleva a una etapa de electrodeposición y se recupera el zinc en su forma metálica. Para la consecución de este objetivo y el alcance previsto dentro del proyecto, contábamos dentro del consorcio tanto con grupos de I+D, desde la Universidad de Cantabria y la Universidad Politécnica de Valencia, los integradores de la tecnología y su escalado, que es el Centro Tecnológico AIDIME y Apria Systems,
y tenemos bastante presencia de usuarios finales, tanto asociaciones como AIAs, como usuarios finales, que serían Galesa, que son los generadores de los baños de capado agotados, y Mare, que es una empresa pública de gestión de aguas y residuos. Por lo tanto, tiene acceso a varias de las depuradoras que existen en Cantabria. Y como entidades asociadas tenemos la Asociación Europea de Galvanizadores y la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria. Bueno, ¿cómo hemos abordado esta solución? Tras realizar trabajos previos de identificación de cuáles eran las necesidades de los potenciales usuarios finales, las características de esos baños agotados, pues en diferentes tipos de galvanizadoras, de gran escala, de menor escala, con unos procesos o con otros, se realizó un diseño PID de los sistemas, tanto del sistema de tecnologías de membranas como del sistema de electrodeposición. Os voy a empezar presentando el sistema de tecnología de membranas, luego se ha hecho un prototipo integrado y luego iremos viendo los resultados por un lado de las membranas y por el otro lado de electrodeposición. Bueno, este es el diagrama PID que se hizo también del sistema de electrodeposición, que como os comento, de electrodeposición, que como os comento luego fue integrado. Y bueno, algunas fotografías del sistema de membranas. Aquí podéis ver los 4 módulos de extracción, fase orgánica, fase acuosa, que se incorporaron. Se incluyó este prototipo dentro de una caseta para poder operar de forma independiente. Y durante las operaciones iniciales de validación empezamos a encontrar ya algunas complicaciones en su operativa. Por ejemplo, después de realizar algunos ensayos iniciales, encontramos un ensuciamiento bastante importante en los módulos de membranas con los que estábamos funcionando. Los 4 módulos que tenemos, como podéis observar, se había acumulado bastantes residuos. Esos residuos eran principalmente plásticos y el problema que se identificó era la compatibilidad de los materiales con las condiciones agresivas que tenían tanto el baño de ácido agotado como las corrientes orgánicas. Tras realizar la limpieza, observamos que las condiciones operativas de esos módulos se recuperaron 100%, es decir, seguían funcionando correctamente, y lo que se hizo fue un rediseño de toda la hidráulica del sistema, pasando de un sistema PVC. Generalmente el PVC es bastante inerte químicamente a la mayoría de las corrientes, pero en este caso no dio buenos resultados, por lo tanto se pasó a un sistema hidráulico de polipropileno. Se realizaron además sobre el prototipo inicial una serie de mejoras, como en el sistema de bombeo, era un sistema neumático y se propuso realizar la aspiración en la parte inferior del tanque. Para mejorar también la línea neumática de presión se incorporó un secador para intentar evitar la humedad y se incorporó en offline un sistema de tratamiento inicial para intentar evitar la introducción de impurezas dentro del sistema. Bueno, se presenta aquí también el diseño inicial que se realizó del prototipo de electrodeposición. A partir del PID se construyó todo el sistema. Este prototipo cuenta con un sistema inicial de decantación del hierro. La concentración del stripping que se envía a la parte de electrodeposición tiene unas concentraciones de hierro bastante bajitas, pero sigue siendo un contaminante a la hora de realizar la electrodeposición. Por lo tanto, una eliminación previa de ese hierro resulta bastante ventajosa de cara a luego realizar una adecuada electrodeposición del sistema. Algunas mejoras se introdujeron a lo largo de la operativa del sistema. Por ejemplo, se incorporó un sistema de extracción del clorogas que se estaba generando dentro del reactor de electrodeposición. Se mejoró el sistema de aireación. Los sistemas iniciales distribuían solo en 2 puntos, aireaban a lo largo de la celda, por lo tanto se identificaban que se creaban una especie de caminos preferentes donde se provocaba una mayor degradación de los electrodos de zinc. Por lo tanto, lo que se incorporó fue un nuevo diseño de aireación que permitía una mejor distribución a lo largo de todo el reactor. Y una de las cuestiones más importantes
ese sistema de captura del cloro se combinó con un scrubber que permitía gestionar ese cloro y tratar ese cloro mediante la adición de hidróxido sódico, generando hipoclorito, que además puede ser un valor añadido dentro de la ejecución del proyecto. Con los resultados aprendidos tanto de la parte de tecnología de membranas como de la parte de electrodeposición, en los últimos meses se ha trabajado activamente en la construcción de un prototipo integrado que incorpore tanto la parte de membranas con los dos intercambiadores como la parte de electrodeposición con dos reactores para mejorar la operativa de cara a su potencial industrialización. Aquí tenéis algunas fotografías del sistema. Son los mismos elementos que estaban en los prototipos iniciales, pero incorporando todas las lecciones que hemos ido aprendiendo a lo largo de varios años de validación. Entonces, bueno, podéis ver un sistema nuevo de decantación, podéis ver que en los depósitos derechos es donde más se está acumulando el hierro y que a medida que se va hacia la izquierda, pues la corriente es más limpia, por lo tanto se está eliminando de forma efectiva ese hierro y nos está quedando una corriente principalmente que tiene zinc, que es lo que después llevamos al sistema de electrodeposición. Estos serían todos los electrodos, cátodos y ánodos que tiene el sistema, y los sistemas de extracción que lo llevarían al scrubber anteriormente visto. Bueno, una vez construidos los prototipos, realizamos los primeros ensayos de validación. Os voy a comenzar explicando el sistema integrado de membranas, con los módulos para la extracción y para la reextracción. Este sistema contaba con 4 módulos de fibras huecas de 20 metros cuadrados cada uno. Es decir, estábamos incrementando la escala del sistema con respecto al laboratorio unas 200 veces. Por lo tanto, el reto técnico que teníamos por delante era bastante importante. Este sistema lo diseñamos de forma que se pudieran ajustar tanto los flujos de operación como los volúmenes en los depósitos que estaban incorporados. Es muy importante, ya que los módulos son hidrófobos, de controlar la sobrepresión en la fase acuosa con respecto de la orgánica para evitar traspaso de fases de una u otra. Identificamos además en las primeras operaciones que era muy importante ser capaces de trabajar en continuo. Todos los arranques y paradas del sistema complicaban la operativa, especialmente en el control de fases. Y otra cuestión relevante es que para la reextracción estuvimos utilizando agua de red, que dio unos resultados muy positivos. Los primeros ensayos que se realizaron nos demostraron que fuimos capaces del baño agotado extraer más del 60% del zinc, con una selectividad en el zinc-hierro de 10:1, es decir, el sistema era capaz de extraer de forma selectiva el zinc frente al hierro. Los siguientes acciones de validación y demostración estuvieron principalmente encaminados a dos objetivos. Por un lado, maximizar la concentración de zinc que teníamos en el stripping, y por otro lado, reducir al máximo la concentración de zinc en el ácido agotado, con el objetivo de conseguir un cloruro de hierro que pudiera ser reutilizable en las edares. En el primer objetivo, bueno, conseguimos unas concentraciones en el stripping, en el baño de reextracción, bastante importantes de zinc frente al hierro, es decir, cuando las concentraciones solían estar 1:1 y hemos llegado a unas concentraciones 20:1, es decir, sí la selectividad del proceso ha sido bastante adecuada. Y cuando el objetivo era conseguir una corriente de ácido agotado con unas características adecuadas para su reutilización, hemos conseguido reducir la concentración de zinc hasta 3 gramos litro, es decir, más de un 95% de extracción del zinc, manteniendo unas concentraciones de hierro muy elevadas, alrededor de 72 gramos litro. Bueno, algunos resultados principales del proceso cuando el objetivo era la recuperación del zinc. Como podéis ver, esta tendencia hacia abajo es la concentración del zinc en el baño agotado. Se van extrayendo pues de entre 70 a 80 gramos litro, bajan hasta 20-30, y en el stripping la corriente de reextracción empieza en 0 y somos capaces de llegar hasta concentraciones de 40 a 50 gramos litro. Por el contrario, si se fijan en el comportamiento del hierro,
Si bien sí parece que existe una variabilidad, observando en el eje, realmente la variación de las concentraciones está siendo muy bajita, es decir, suelen estar entre 85 y 90 y se mantienen estables de una forma bastante significativa. Y por ejemplo, en la corriente de extracción, sí es cierto que aumenta continuamente la concentración de hierro, pero sus concentraciones en cualquier caso siguen siendo muy reducidas. Al final estamos llegando, en el peor de los escenarios, a unos 3 gramos litro, cuando las concentraciones de zinc estaban llegando a 40-50 gramos litro. Cuando el objetivo ha sido alcanzar una corriente acuosa con un elevado contenido de hierro y baja concentración de zinc, hemos realizado varios experimentos en los cuales se demuestra que hemos sido capaces de ir recuperando el zinc. El zinc son las líneas verdosas, se van cargando. Esto han sido diferentes ensayos de carga y descarga, por eso se ven subidas y bajadas de dientes de sierra, pero se ve que somos capaces de seguir extrayendo el zinc, se sigue cargando, punto 1, y punto número 2, que cuando vamos cargando nuevos baños agotados, somos capaces de las concentraciones iniciales que tienen, reducirlos hasta unos valores muy bajos, por debajo de 3 gramos litro. Eso lo que nos ha permitido es ir generando grandes volúmenes de baño agotado descargado de zinc, que se ha reutilizado y se ha empleado en las sedares. Si veis, la concentración de hierro también se ha comportado de forma análoga en los casos anteriores, empezaban en unos 90 gramos litro y salvo en la primera hora que sí que se reducía un poco hasta 80, a partir de ahí se mantenía de forma constante. Y las concentraciones de hierro, bueno, pues van aumentando en los diferentes procesos, pero como veis, en ningún caso superan los 2,5 gramos por litro. Una de las cuestiones importantes que se evaluó dentro del proyecto ha sido la potencial reutilización de la corriente después de la electrodeposición como corriente de stripping dentro del proceso. Entonces, en una primera etapa, lo que se hizo fue comparar las características físico-químicas de esas dos corrientes, la que tenemos a la salida del stripping, cuando ya se ha realizado la extracción de ese zinc, y el clarificado después de realizar la etapa de electrodeposición. Se puede ver que el pH prácticamente se ha recuperado, es decir, se pierde la mayoría de la acidez del sistema, el zinc se ha descargado prácticamente por completo, no hay prácticamente nada de hierro y la concentración de cloruros también ha disminuido notablemente, lo cual nos hizo suponer que esta corriente sí podría ser valorizable. En ese sentido, se realizó un ensayo en el cual se comparó las condiciones de una operación con un stripping nuevo con otras del clarificado, es decir, del stripping reutilizado. Y lo que se puede observar es que prácticamente se solapan la una con la otra. Es decir, el comportamiento que tuvo la corriente de stripping reutilizada fue exactamente igual que la de la corriente de stripping nueva. ¿Esto qué beneficio tiene al proceso? Pues que nos permite, en vez de generar una corriente residual adicional, ser capaces de reutilizar esa corriente dentro de nuestro sistema, minimizando además la demanda externa de agua de red. Vale, y después de esas etapas de validación, el objetivo del proyecto era reutilizar ese cloruro de hierro en Hedares. Entonces, bueno, esa parte la han realizado nuestros compañeros de la Universidad de Cantabria, así que os doy la palabra. Buenos días. Bueno, esta parte se ha realizado con la participación principalmente de la empresa Mare, también socia del proyecto, y la Universidad de Cantabria, también con colaboración de otros miembros del consorcio. Entonces, bueno, esta gráfica la hemos visto anteriormente, nos la ha explicado Javier, y no sé si sale algo en pantalla, le doy a aceptar aquí. Dice, se ha cerrado la sesión porque ha iniciado sesión con su cuenta desde otro dispositivo. Vale. Bueno, pues esta gráfica ya la hemos visto ahí. En definitiva, si bien aquí en este modo de operación del proceso de separación o purificación de los ácidos se observan saltos o dientes de sierra, no es sencillo explicarlo, pero en realidad lo que se está haciendo es operar en continuo, con
purgas y adiciones en continuo, ¿de acuerdo? Entonces, el resultado de esa operación en continuo de la instalación de separación y purificación del ácido es cargas o lotes de cloruro, de una disolución de ácido purificado, que es cloruro ferroso, y de una disolución acuosa de cloruro de zinc. Vale, entonces en la parte de arriba tenemos el conjunto que resulta, la composición de ese cloruro ferroso que resulta de una operación durante 300 horas de la instalación en continuo. Entonces esto tiene un pH de 1,9, es decir, es ácido, aunque no altamente ácido. Tiene una concentración de zinc de 2,3 gramos por litro, inferior a los 3 gramos por litro que se ha mencionado antes, y una concentración de hierro de 72 gramos por litro. Esta es el material que se va a estudiar su utilización como sustituto de cloruro férrico en una instalación de depuración de aguas residuales urbanas. Entonces, en realidad se hicieron diferentes tipos de ensayos. La primera cuestión es tener en cuenta que lo que estamos recuperando aquí, ese ácido decapado purificado, es una disolución de cloruro ferroso. Es decir, el hierro está en un estado de oxidación 2, mientras que normalmente el producto comercial que se encuentra es una disolución de cloruro férrico, en la cual el hierro está en un estado de oxidación 3. Entonces, bueno, lo que se plantea es decir, bueno, vamos a ver si de una forma barata y con los propios materiales que estamos manejando en el proyecto, que estamos recuperando en el proyecto, podemos convertir el cloruro ferroso en cloruro férrico para tenerlo en la misma composición que el producto comercial que se comercializa actualmente. Otra opción sería no convertirlo, sino utilizarlo directamente como cloruro ferroso y ver si da los mismos resultados que el cloruro férrico. Y bueno, finalmente vamos a ver los resultados. Bien, entonces, ¿cómo intentamos hacer la conversión de cloruro ferroso en cloruro férrico de una forma barata? Pues una idea es hacer una aireación, es decir, pasar aire, que el aire contiene oxígeno, es un oxidante, y ver si esas condiciones de oxidación, de poner en contacto el hierro 2 con aire, son capaces de transformarlo en hierro 3. Bueno, la realidad fue que durante una aireación prolongada no se obtuvo una conversión significativa de ese hierro 2 en hierro 3, es decir, el oxígeno del aire a presión atmosférica y al pH de esta disolución no facilita esa conversión. Otra opción fue modificar su pH, es decir, modificar el pH con el objetivo de ver si de alguna forma, quitando esa pequeña proporción de hierro 3 muy pequeña que tiene esta disolución, se obtenía alguna incentivación para la posterior aireación. Tampoco fue posible. Es decir, no se observó una conversión significativa. Y otra opción que tomamos fue añadir una sustancia oxidante. En el contexto de este proyecto hemos visto antes que uno de los productos es una disolución de hipoclorito de sodio que se obtiene en el scrubber de la instalación que antes nos han explicado. El hipoclorito de sodio es un oxidante. Bueno, pues también añadiendo este oxidante vimos que no se obtenía datos adecuados. Sí que había cierta conversión, pero no eran datos adecuados. Vale. Bien, entonces lo que probamos es para ver si este ácido purificado, lo tenemos aquí, es una disolución verdosa de color verde, el color verde es un indicativo del hierro 2, en estado de oxidación 2, es capaz de precipitar azufre en forma de sulfuro. Esto se hizo en el laboratorio y vemos que si tenemos una disolución de sulfuro de sodio y le añadimos una gota de esta disolución, que es el ácido purificado, ya no tiene zinc, inmediatamente se produce la precipitación del sulfuro de hierro 2. Esta reacción está suficientemente documentada, se conoce ampliamente esta reacción, con lo cual dijimos, bueno, esta observación experimental en la cual estamos aplicando a nuestro ácido purificado a este sistema, vamos a ver qué dice la literatura, es decir, qué dice la literatura científica, y nos encontramos con una amplia literatura en la que se observa la utilización de cloruro ferroso, es decir, el hierro en estado de oxidación 2, como medio para precipitar el sulfuro de hidrógeno que se genera en los reactores de digestión anaerobia de lodos de depuradora. Es decir, está suficientemente documentado,
hay bastante información científica, incluso de cómo esto beneficia incluso a la parte más biológica del sistema, con lo cual llegamos a la conclusión de que tanto nuestro ensayo como la literatura está diciendo que podemos utilizar la disolución de cloruro ferroso como medio para eliminar las emisiones de sulfuro de hidrógeno que se generan en los digestores anaerobios de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Bien, entonces, a la hora de hacer el ensayo, en la fotografía tenemos aquí una foto de la depuradora que se denomina Depuradora de Aguas Residuales de San Pantaleón. Está localizada en las proximidades de Noja, en Cantabria. Es una depuradora que está gestionada por Mare. Y en esta depuradora, toda esta parte que estoy señalando ahora sería la línea de aguas, y aquí tenemos en la parte derecha la línea del tratamiento de lodos. Es decir, en una depuradora tenemos la línea del tratamiento de agua residual, pero también en el proceso biológico se produce un lodo. Ese lodo se lleva a cabo un tratamiento que consiste en un espesador, un digestor anaerobio y una deshidratación del lodo. De esta línea de lodos, la función de añadir el cloruro férrico aquí es precisamente evitar las emisiones de sulfuro de hidrógeno que se generan en el digestor anaerobio. En la línea de lodos hay tres corrientes de salida principales, las principales, no menciono las no principales. Una de ellas es el propio biogás, es un producto del digestor anaerobio que tiene interés por su alto contenido en metano, y las otras dos son el lodo deshidratado, cuya función principal hoy en día es ser utilizadas a través de otros intermediarios como enmienda para suelos agrícolas, y luego el clarificado, un líquido clarificado, pues que me corregí si me equivoco, pero no sé si se une al agua tratada o se devuelve a cabeza de depuradora, a cabecera de depuradora. Vale. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos caracterizado estas tres corrientes de salida después del ensayo en el que se sustituye, en este proyecto hicimos un estudio para sustituir el cloruro férrico comercial por la disolución de cloruro ferroso recuperada a partir de los ácidos de decapado. Para ello tenemos mediciones de biogás mediante equipamiento que se ha adquirido en el contexto de este proyecto, y mediciones de metales y otros parámetros físico-químicos que se han realizado en la Universidad de Cantabria. Esto ha sido realizado por Mare, esto ha sido realizado en la Universidad de Cantabria. Bien, aquí tenemos una fotografía en la que observamos cómo se está adicionando desde un depósito que está aquí, que es el ácido purificado sin zinc, se está adicionando a un punto en donde se añade habitualmente la disolución de cloruro férrico a ese lodo que está entrando al digestor anaerobio. Bueno, hicimos una serie de cálculos para calcular cuánto era el caudal de esta disolución que debemos añadir para hacer una sustitución equivalente en cuanto a masa de hierro adicionada al sistema, y bueno, pues hicimos el cálculo de cuánto caudal teníamos que añadir. De tal forma que aquí lo que vemos es una visión de la concentración de sulfuro de hidrógeno en el biogás. El biogás es un gas que tiene un 60 y tantos % de metano, el resto es casi todo CO2 y luego componentes minoritarios. De los componentes minoritarios, uno que se intenta evitar es el sulfuro de hidrógeno, y esta es la situación de concentración de sulfuro de hidrógeno en el biogás desde primeros de junio, cuando se empieza a utilizar el nuevo medidor. Bueno, vimos que pues estaba subiendo, se decide por parte de Mare incrementar la adición de cloruro férrico, eso tiene un efecto positivo, disminuyendo drásticamente la concentración de sulfuro de hidrógeno, y bueno, este es el momento en el cual se añade el cloruro ferroso, es decir, el ácido de decapado purificado en el contexto de este proyecto, sustituyendo al cloruro férrico. Vemos que a partir de aquí la concentración de sulfuro de hidrógeno sigue siendo bastante baja, o sea, un resultado bastante positivo. Bien, entonces ya hemos caracterizado el sulfuro de hidrógeno en el biogás, también hemos caracterizado los otros componentes principales, porque ya decimos que ese biogás se utiliza para generar energía en la propia depuradora, que utiliza la propia depuradora. Bien, aquí tenemos la centrífuga. La centrífuga es el último elemento de la línea de tratamiento de fangos,
y en la centrífuga entra un lodo con una concentración de 90 y pico % de agua y tenemos dos salidas de la centrífuga. El lodo deshidratado, que tiene una concentración en las muestras que hemos medido de un 79% de humedad, es decir, un 21% aproximadamente de sólidos en base seca, y la caracterización del clarificado, pues que es un agua que tiene cierto contenido todavía de sólidos en suspensión, en este caso aproximadamente 700 miligramos por litro. Le hemos caracterizado también la concentración de cloruro y de hierro, que, bueno, veis que la concentración de hierro está en miligramos por litro. Hemos caracterizado también la concentración de otros metales. Hay que decir que este clarificado tiene concentración de metales muy bajas. Algunos de los principales metales pesados no somos capaces de, o sea, no vemos nada de esa concentración dentro de los límites de una técnica analítica avanzada como es el plasma microondas. Bien, en total se monitorizó la salida de esta centrífuga durante 4 meses y se hicieron 414 determinaciones analíticas. En cuanto a este lodo deshidratado, ya hemos dicho que tiene un 21% de humedad más o menos y tiene una alta concentración de hierro, porque es el elemento que se añade para evitar las emisiones de sulfuro de hidrógeno. Tiene una también alta concentración de aluminio, porque es un elemento que se añade para mejorar las propiedades de deshidratación de la centrífuga, es un floculante. Y tiene una concentración de zinc, el principal metal en disolución después del aluminio y el hierro es el zinc, con una concentración de 836 miligramos por litro. Y esto es así antes, durante y después de la adición del ácido recuperado, es decir, con todo el ensayo previo de caracterización del lodo antes de empezar a utilizar el ácido de capado purificado, ya se tenían concentraciones en torno a 800 o 900 miligramos por litro de zinc. Sí, esto está en las aguas residuales y en los lodos. Vale, entonces, para acabar, esta es una tabla bastante extensa, no os voy a hacer que la leáis completa, lo único ver que hemos estado caracterizando el sistema desde junio hasta final de septiembre. Nos vamos a centrar en la parte de abajo de la tabla. En la parte de abajo de la tabla tenemos la penúltima línea, tenemos la concentración de estas sustancias que están arriba, estos elementos, en el valor medio durante todo este periodo de caracterización de el lodo deshidratado, es decir, estamos hablando del lodo deshidratado que en la actualidad se está utilizando como enmienda agrícola, ¿vale? Entonces, estos son los valores medios obtenidos y debajo tenemos los valores que determina un Real Decreto de 1990 y que regula a nivel estatal la utilización de los lodos de depuradora como enmienda agrícola. Entonces, por ejemplo, vemos que el valor más restrictivo de este Real Decreto es 2.500 miligramos por litro de zinc por miligramos de zinc por kilogramo en base seca del lodo. Vemos que estamos obteniendo 836, que todavía estamos bastante lejos del límite, es decir, si tuviéramos más de 2.500 miligramos de zinc por kilogramo de base seca, no podríamos utilizar este lodo en un suelo ácido. Si son suelos alcalinos, bueno, hay dos límites, el otro es menos restrictivo. Para el cobre estamos obteniendo un valor medio de 300, mientras que el límite es 1000, es decir, también estamos bastante lejos de este límite. Lo mismo ocurre para el níquel, que estamos obteniendo 10, el límite es 300. Para el mercurio no vemos mercurio, el límite es 16. Para el plomo no vemos plomo, el límite es 750. Y para el cromo estamos viendo 48 miligramos de cromo por kilogramo en base seca de lodo y el límite es 1000, con lo cual podemos decir que la utilización de estos ácidos de decapado purificados obtenidos como producto en este proyecto se pueden utilizar como sustituto del cloruro férrico en las operaciones relacionadas con el control de las emisiones de sulfuro de hidrógeno en las depuradoras de aguas residuales urbanas. Pues muchas gracias. Y yo creo que ya con esto pasamos a la siguiente parte de la presentación.
Sí, ahora quieras. No, sí, ahora no. Bueno, buenos días a todos. Voy a explicar los resultados que obtuvimos en AIDIME junto con la Universidad Politécnica de Valencia en lo que es la recuperación del zinc contenido en el stripping que procedía de el proceso de extracción. Toda esta parte ya ha sido comentada y voy a ir directamente a lo que serían los resultados. El sistema de recuperación, bueno, esto es un esquema estándar de lo que sería el proceso de recuperación y de resultados también estándar. Básicamente, estos son unos resultados que se fueron repitiendo a lo largo de todas las pruebas que fuimos haciendo aproximadamente. De tal manera que la llegada del stripping con un contenido de zinc en torno a los 50 gramos por litro y un contenido de hierro en torno a los 3 gramos por litro, se sometía a un proceso de eliminación de hierro mediante oxidación y precipitación. En este caso no hablamos de los 70 gramos por litro que hablábamos, o estaba comentando antes Anne, en lo que era la oxidación del ácido agotado. Estamos hablando de menor concentración. Y sí que se permitía también la eliminación de hierro. Se ajustaba un pH entre 4 y 5 y la eliminación de hierro era superior al 99%, quedando aproximadamente entre 100 y 200 ppm de hierro residual. Estas son las mejores condiciones para obtener luego una recuperación por electrodeposición, de tal manera que, bueno, si os fijáis, la concentración de níquel se mantiene totalmente estable, es decir, en el proceso de eliminación de hierro no hay pérdida de zinc. Y luego en el proceso de electrodeposición, donde el zinc en disolución ya pasa a zinc metálico, la recuperación habitualmente es por encima del 90%, de tal manera que el zinc final en la disolución se encontraría entre 1 y 5 gramos por litro, y el hierro que podía quedar arrastrado de la etapa anterior, pues prácticamente se eliminaba de forma completa. Como ya se ha comentado, en el sistema de electrodeposición era necesaria la extracción de cloro, porque se generaba evidentemente y había que extraerlo y tratarlo, y eso pues del problema se hizo una virtud en este caso, y en el proceso de lavado se obtenía un subproducto que era el hipoclorito sódico. Aquí hay varias imágenes de los distintos pasos a lo largo de lo que es el proceso de recuperación, y ya se ven en lo que serían los cátodos utilizados, como está la plancha de zinc que se utilizó como cátodo limpia antes del proceso de recuperación, y luego la deposición de zinc. Aquí ya se ve que, bueno, tiene un crecimiento dendrítico, no es un crecimiento compacto. La principal variable de operación para ver si, bueno, pues el proceso de recuperación era eficaz y eficiente es la densidad de corriente. Inicialmente se empezó a trabajar con densidades en torno a 10-20 miliamperes por centímetro cuadrado, y durante un tiempo razonable pues se consiguió una recuperación por encima del 80%. Y luego en la eficiencia del sistema, que lo marca el rendimiento farádico de la deposición, también se observan rendimientos pues entre el 80 y el 100%, lógicamente bajando conforme se va recuperando y va quedando cada vez menos zinc. Pero estos valores son óptimos para el proceso de recuperación del zinc y de cualquier metal por electrodeposición. El problema es que con estas densidades de corriente pues se obtenía un depósito que no era un depósito compacto, era bastante dendrítico, con crecimientos, pues como se ven en la imagen, en algunos sitios pues bastante prominentes. Y esto, bueno, pues a la hora de recuperar, aparte del crecimiento en sí, que no es compacto, puede crear problemas de cortocircuito en el sistema por contacto entre electrodos, y luego dificulta el proceso de valorización posterior. Entonces el sistema habitual, la decisión habitual ante estas situaciones es reducir la densidad de corriente, intentando pues eso, que el crecimiento sea más lento y de tal manera que el depósito pues sea más compacto. Y eso fue lo que hicimos. Los valores iniciales de 10-20 se transformaron en valores en torno a 5 miliamperes por centímetro.
Lo que tuvimos que hacer lógicamente es comprobar primero si los rendimientos se mantenían. Los rendimientos en cuanto a recuperación se seguían manteniendo. Aquí hay un par de ejemplos. Aquí, por ejemplo, se partía en torno a 50, que era el valor estándar, y se llegaba prácticamente a recuperación completa. Lo mismo aquí, en torno a 50, entre 50 y 60, y la recuperación pues en torno al 80%. Es decir, más o menos los rendimientos se mantenían. Y el comportamiento en rendimiento farádico pues era más o menos el esperado. Empezaba en un valor alto al principio, y luego iba bajando, pero se mantenía en torno al 60% al final del ensayo, con lo cual, en cuanto al funcionamiento de la operativa, se dio por buena. El objetivo último no era cambiar las condiciones operacionales, sino era conseguir un crecimiento más compacto, y esto no se consiguió. Lo que se consiguió es una distribución homogénea de la deposición, una buena distribución de corriente. Se cubría todo el cátodo que se utilizaba en la recuperación, pero el crecimiento, como se ve, era constante. Se formaba una capa con un buen espesor, pero el crecimiento pues seguía siendo dendrítico. Claro, ya no podíamos bajar más la densidad de corriente, porque si no llega un momento en que el sistema pues ya no es operativo, no se puede trabajar de forma tan lenta. Y entonces fue con ese crecimiento, con esa recuperación, esa forma de recuperarlo, con lo que teníamos que trabajar. Bien, una vez recuperado el zinc sobre el cátodo en forma metálica, pues nos encontramos con dos posibilidades. Ahora lo que tenemos que hacer es valorizar el zinc. Esa valorización puede ser directamente con el electrodo o con el polvo después de un proceso de rascado. Es decir, tenemos dos formatos. Comentar que después de la recuperación por electrodeposición, el sistema, pues el electrodo tiene, donde se ha depositado el zinc, tiene que sufrir un posttratamiento, porque si no se produce un fenómeno de oxidación. Aquí esto ocurrió al principio de los primeros lotes. Se sacaba el electrodo y simplemente, si se dejaba secar, pues se producía la oxidación a óxido de zinc, lo que hacía inviable lo que era la recuperación del zinc. Entonces hay que llevar a cabo un proceso de enjuagado con agua de red suficiente, y luego secado en horno a 2 horas, 70 grados es suficiente, y se obtiene a partir de ahí un depósito completamente limpio. Y con este aspecto, que dependía del lote, esto no lo podíamos controlar, eran más tipo láminas o más tipo polvo, ¿vale?, con distintos tamaños de partícula. La concentración de zinc metálico estaba en torno al 95% de este zinc recuperado. Digo de este porque sí que hubo otros análisis anteriores, pero por el proceso de oxidación, al no aplicar lo que era el lavado y secado posterior, la riqueza era inferior. Pero ya al final del proyecto, donde estaba ya todo más optimizado, se obtenía esta riqueza. Y los principales contaminantes, el hierro, lógicamente, del resto que había del stripping, estaba en concentraciones bajas, y el carbón, que podía arrastrar de lo que eran los disolventes de la etapa anterior de extracción, también su concentración era baja. Bien, con esta información abordamos lo que era el estudio de valorización. Inicialmente en el proyecto la valorización estaba prevista hacerla directamente en el proceso de galvanizado en Galesa, es decir, refundir lo que se había recuperado de zinc en el crisol de zinc fundido. Como he comentado, esto fue la secuencia de trabajo. Utilizamos el formato de electrodo, el formato polvo. En los dos casos podía ser un fundido directo o con un posttratamiento del electrodo, y lo mismo en el caso del polvo. Y como última alternativa, después de toda esta secuencia de trabajo, planteamos lo que era la modificación de proceso. Bien, en el caso de valorización con electrodo, la fundición directa de electrodo, debido a la elevada porosidad, a la elevada superficie, a la atmósfera que era una atmósfera no inerte, digamos, era al aire, y la temperatura, se producía una ignición del propio cátodo, es decir, se quemaba
y lo cual fue una sorpresa realmente, no lo esperábamos, pero bueno, así sucedió. Y claro, esto directamente el electrodo recuperado no se puede valorizar. A partir de ahí hicimos varios planteamientos para intentar proteger lo que era el depósito. Inicialmente utilizamos un sistema, un cubrimiento con cloruro de amonio para tapar poros y bueno, también puede actuar como ayudante para la fundición. Y en este caso pues se conseguía fundir, o sea, no se quemaba, se fundía, pero se formaban escorias. Básicamente el electrodo se transformaba de electrodo de zinc en óxido de zinc en forma de tierras. O sea, había una transformación prácticamente al 100%. Otro intento en este caso fue un sinterizado, es decir, intentar unir las partículas sin llegar a fundirlas, porque si lo fundíamos, pues lógicamente el coste energético iba a ser excesivamente elevado, pero tampoco funcionó. O sea, el resultado fue lo mismo, generación de escorias, fundición sin ignición, pero ya está, sin más. Por lo tanto, la valorización directa o con posttratamiento del electrodo quedaron descartadas. En el caso del polvo se hizo exactamente igual. Se utilizó primero una fundición directa que también provocó la ignición y formación de escorias. Y luego un tratamiento con cloruro amónico de 2 tamaños de polvo recuperado, se recubrieron, se intentaron fundir y lo mismo, transformación en escorias. Escorias que en los dos casos, en todos los casos básicamente era óxido de zinc, que bueno, aquí está la analítica con restos de algunos metales. El polvo, por lo tanto, tampoco se podía utilizar para valorizar en el proceso de galvanización en caliente. Por último, se plantearon modificaciones de proceso, que como se ven aquí, una de ellas fue la adición de un aditivo, el ácido bórico, que se consiguió en determinadas condiciones de trabajo, como se ven por ejemplo aquí en el caso A y el C, un depósito compacto que luego se fundió en el crisol de zinc fundido y fundía bien. Lo que pasa es que la cantidad de zinc excesivamente elevada provocaba que la adición de bórico fuera muy alta y eso al final económicamente hacía inviable lo que es el acondicionamiento, aparte de otros argumentos más de operación, pero bueno, este fue el principal. También el electrorefinado, es decir, la alternativa del electrodo con el zinc depositado, redisolverlo y recuperarlo en medio sulfúrico. También obteníamos, bueno, esto lo estuvieron haciendo la universidad, obtenía procesos, o sea, electrodos compactos que lo mismo, se podían fundir bien, pero esto suponía una operación adicional a lo que era el planteamiento de recuperación y unos elevados costes que al final provocaron que, aunque se conseguía un producto valorizable en el proceso de galvanización, acabaran por descartarse también como alternativa dentro de lo que era el proceso de galvanización en caliente. Finalmente decidimos que quizá el sistema en galvanización no era posible valorizar, pero valorizadores externos, recicladores, sí que podían. Y fue así. Lo que era el polvo metálico que nosotros obtuvimos, que es en la imagen que he apuntado anteriormente, ese polvo metálico con una concentración, una riqueza de zinc elevada, se distribuyó a 3 proveedores, 3 recicladores. Los 3 aceptaron el producto, los 3 además hicieron controles internos sobre el producto, lo aceptaron, todos en formato de polvo, incluso uno de ellos también apuntó que si el electrodo era directo, con todo, pues también lo podía valorizar. Las tecnologías, eso sí, que utilizaban no eran las que directamente la fusión sobre el crisol. Pues en un caso, por ejemplo, utilizaba un horno de inducción, en otro caso lo utilizaba como un aditivo dentro de lo que era la descontaminación de productos químicos, curiosamente el cloruro de zinc, para eliminar restos de otros metales, como reductor, que ya utiliza polvo de zinc, precisamente además de galesa, pues esto también lo admitiría como agente reductor.
y pues en el caso de la opción 3 pues es un sistema patentado que tienen ellos, que podían obtener o zinc secundario, metálico o óxido de zinc. De tal manera que en todos los casos el precio oscilaba, el precio de compra del producto oscilaba entre un 40 y un 65%, aproximadamente del valor de mercado. El valor de mercado actual es 3,3 euros el kilo, en el caso del zinc. Por lo tanto, estamos hablando de 1,6, 1,7, 1,8, más o menos, ¿vale? Pero bueno, esta era al final la salida más económica y más viable que encontramos para lo que era la valorización del producto que habíamos obtenido. Aquí se ve un resumen de todas las pruebas que hicimos, las que finalmente eran factibles, que era la recuperación externa. Un poco para concluir el trabajo de la parte de Reuto-Winning, recuperación y valorización, comentar que es posible, tal como se generan los residuos de ácidos y con el pretratamiento de separación de membrana, recuperar el 90% del contenido del zinc contenido del baño. Se recupera básicamente en forma de polvo metálico. El proceso de recuperación planteado, como ya han explicado en las presentaciones anteriores y aquí mismo en la que acabo de hacer, no generan residuos ni vertidos, se generan subproductos como son el hipoclorito sódico y el cloruro férrico o cloruro ferroso también. Y finalmente que la valorización del polvo de zinc, que es en la forma en que se recupera, pues tiene una salida, es técnicamente viable esa valorización y se pueden obtener zinc de segunda fusión, óxido de zinc o como aditivo, como agente reductor en purificación de productos químicos, ¿vale? Y pues nada, esto es un poco el trabajo y pues nada, ya está. Si alguien tiene alguna pregunta, pasamos si no a la siguiente parte. Gracias, Paco. Bueno. Bueno, y pasamos a la última parte de la sección técnica, que sería la evaluación de la sostenibilidad medioambiental, que va a ser por parte de la Universidad de Cantabria. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Vale, para la parte del análisis de sostenibilidad ambiental en este proyecto se ha utilizado la herramienta conocida como análisis de ciclo de vida, que consta de las etapas que veis en esta figura. Sería la definición del objetivo y del alcance. Necesitamos saber qué queremos evaluar desde un punto de vista ambiental, definir el sistema, así como la unidad funcional. Luego pasaríamos a desarrollar un inventario. Esta es una de las etapas que más tiempo consume, ya que hay que cuantificar todas las entradas y todas las salidas a nuestro sistema. Y por último, necesitaríamos escoger un método con sus respectivos indicadores ambientales. De esta forma vamos a transformar el inventario en impactos ambientales. En este proyecto se han realizado 3 estudios principales en cuanto al análisis de ciclo de vida. En el primero de ellos el objetivo ha sido evaluar el impacto ambiental del proceso de galvanización. Para ello se han utilizado los datos proporcionados por Galesa, socio del proyecto, así como otros de una planta de galvanización más pequeña. El segundo de los estudios tiene como objetivo la comparación de los impactos ambientales del tratamiento convencional de los ácidos de capa de agotado con nuestra alternativa, que es lo que vamos a denominar tecnología Life to Acid. Y en el último de los estudios el objetivo ha sido analizar los impactos del proceso de galvanización, pero integrando la tecnología Life to Acid. A continuación me voy a centrar más en el segundo de los estudios para explicar tanto la metodología como los resultados. Vale.
En este caso partimos de un residuo, que es un residuo peligroso, tal y como se ha ido comentando, y el tratamiento convencional del mismo consiste en una neutralización, precipitación, una solidificación, estabilización, para finalmente obtener un lodo estabilizado que acaba en vertedero. Esta gestión tiene desventajas como la lixiviación de metales a suelos y aguas, así como la pérdida de recursos, sobre todo el hierro y el zinc. Entonces, dentro del proyecto planteamos la tecnología Life2Acid para valorizar tanto el hierro como el zinc. Entonces, estamos cambiando de una perspectiva de economía lineal a una perspectiva de economía circular. La viabilidad técnica ya ha sido demostrada, pero ahora necesitamos saber qué alternativa es mejor desde un punto de vista medioambiental. Entonces, para ello, vamos a seguir las etapas del análisis de ciclo de vida. El objetivo en este caso es comparar los impactos ambientales de ambas alternativas. El enfoque es grave to cradle, es decir, de la tumba a la cuna, porque estamos partiendo de un residuo que es el ácido agotado y estamos obteniendo productos secundarios. Están marcados con asterisco porque en el apartado de resultados nos vamos a referir a créditos materiales de estos productos que simplemente significan que los impactos ambientales asociados a la sustitución de materiales primarios. Vale, el siguiente paso sería el desarrollo del inventario. En este caso hemos utilizado los resultados experimentales obtenidos a escala de planta piloto, más balances de masa, datos de la bibliografía, así como las bases de datos del software donde desarrollamos el análisis de ciclo de vida, y como método hemos utilizado el CML 2001, que tiene 11 indicadores que evalúan el uso de recursos abióticos, como por ejemplo ADP Elements, o el consumo de combustibles fósiles, como es ADP fósil, la contaminación al aire, como el Global Warming Potential, la contaminación al agua, como es toxicidad a agua dulce y agua marina, toxicidad a suelos, así como los daños sobre la salud humana. Entonces, una vez que ya tenemos todo esto, implementamos el modelo en Gavi y vamos a obtener unos resultados que tenemos que interpretar, que es una de las etapas más complicadas de este desarrollo. En esta figura podéis ver la contribución de cada una de las etapas de la tecnología Life2Acid en cada uno de los indicadores. En color amarillo estarían marcados los créditos materiales que obtenemos de la recuperación de zinc, y en color verde los créditos materiales que obtenemos de la valorización del cloro ferroso. Como veis, en bastantes indicadores los créditos materiales del cloro ferroso adquieren una mayor importancia, y esto está justificado porque obtenemos una mayor cantidad de producto por unidad funcional que de zinc, en concreto unos 250 respecto a unos 80 kilos por metro cúbico de ácido agotado. En cuanto a en general podemos concluir que los beneficios ambientales, es decir, los créditos materiales, superan los impactos ambientales de esta tecnología, y aunque en concreto si nos fijamos en ADP fósil, que sería el segundo, y en Global Warming Potential, que sería serían los más destacables de esta tecnología, ya que para obtener ambos productos necesitamos consumir energía. En este gráfico de araña están representados los impactos ambientales del tratamiento convencional en color rojo, y luego en azul los de la tecnología Life2Acid, y se puede observar como en todos los indicadores los impactos ambientales de esta tecnología son menores que el tratamiento convencional. Si en concreto nos centramos en los indicadores que representan el consumo de energía, en ADP fósil conseguimos reducir de unos 1.200 megajulios a unos 700 megajulios por metro cúbico, y en el Global Warming Potential pasamos de unos casi 400 kilogramos de CO2 equivalente a conseguir unos créditos de menos 2,5 kilogramos de CO2 equivalente por metro cúbico de ácido. Y cabe destacar que se observa además una amplia reducción en los indicadores de toxicidad. Vale, estos serían otros resultados de otros estudios del LCA. En concreto, este gráfico de araña representa los impactos ambientales del proceso de galvanización cuando la gestión del ácido es convencional en color rojo, y cuando integramos la tecnología Life2Acid. Conseguimos con esta integración una reducción del 6%
en cuanto al consumo de energía, en los indicadores ADP Fossil y Global Warming Potential. En toxicidad conseguimos una reducción de hasta el 80% y una reducción del 4,4% en ADP Elements. Y esto está en línea con lo que previamente habíamos calculado, y es que el 5% del zinc que se consume en el proceso de galvanización se pierde en forma de ácido de capado agotado. Bueno, esto nos ha permitido la publicación de distintos artículos, así como otros que se encuentran en desarrollo. Y por último me gustaría destacar pues, que desde el Departamento de Ingeniería Química y Biomolecular, en este caso, pues están utilizando esta herramienta de análisis de ciclo de vida en distintos sectores como la gestión de residuos, el tratamiento de aguas residuales, la industria alimentaria, dentro todo ello de proyectos tanto nacionales como europeos. Vale, gracias. Muchas gracias, Andrea, por la presentación. Me gustaría dar las gracias a todos los participantes que han ido realizando sus presentaciones. Hemos concluido con la primera parte de este evento final, que eran un poco las presentaciones técnicas. No sé si alguno de los asistentes en la sala u online tiene alguna duda o cuestión que le gustaría presentar. Bueno, pues si os parece, damos por concluida esta primera parte técnica y en un par de minutos vamos a pasar a la segunda parte, en la cual vamos a realizar una mesa redonda con los usuarios finales que tenemos dentro del proyecto, la asociación AIAS y las empresas Galesa y Mare, y bueno, pues les consultaremos un poquito cómo ven el sector del galvanizado, el del zinc, el del cloruro de hierro y cuáles son las perspectivas que ellos ven de esos mercados y las oportunidades que podría existir a la tecnología que se ha ido desarrollando en el proyecto. Muchas gracias. Continuar con la segunda parte de esta sesión de evento final del proyecto Life to Acid, y en esta segunda parte tenemos la oportunidad de incorporar a nuestra mesa redonda. De izquierda a derecha tenemos a Elvira Martín, en representación de la Asociación de Acabados Superficiales de AIAS. En el centro tenemos a Leandro Morante, responsable del área de saneamiento de Mare. Y en la parte derecha tenemos a Julia Beleña como responsable de calidad y medio ambiente de la empresa Galesa. Entonces, bueno, la cuestión era intentaros preguntar algunos aspectos que tengamos relacionados con el proyecto y que puedan servir a la audiencia, tanto presencial como online, para hacerse una mejor idea de cómo está el sector actualmente. Por ejemplo, existe ahora una problemática en el abastecimiento de diferentes materias. El zinc es una de las materias primas más consumidas a nivel mundial. ¿Cómo se está viviendo eso desde el punto del galvanizado, tanto galvanizado en caliente como galvanizado electrolítico? Comenzamos igual por galvanizado en caliente, ¿os parece? A ver, yo creo que está. ¿Sí? Bueno, el zinc es nuestra principal materia prima en el proceso productivo y se está viendo afectado su precio, sobre todo por dos vectores principales. Uno es el encarecimiento de los costes de fabricación del producto, porque los costes energéticos son muy importantes, y otro de los factores que afecta a su precio es porque el zinc es un metal que cotiza en la bolsa de Londres y al final es un metal especulativo, y todas las paradas de producción que se están registrando pues provocan una escasez del stock de zinc, va bajando y eso aumenta el precio. Nosotros de momento no hemos tenido problemas de suministro en el tema del zinc, pero sí que hemos visto que el precio en el último año se ha incrementado un 30% aproximadamente. Las previsiones son que en el próximo año siga subiendo. Y en el sector del galvanizado electrolítico entiendo que lógicamente el precio se ha visto incrementado de la misma forma. ¿Cuál ha sido la percepción que tenéis desde la asociación o no sé, el aspecto que ven los usuarios? No sé si se me oye, es que no sé si está encendido. Sí. Yo creo que sí. Vale. En principio la problemática es la misma y la situación son la misma que están viviendo los de galvanizado en caliente,
Pero tengo que decir que entre mis asociados han sido muy previsores y han hecho acopio de zinc. Entonces, hasta ahora no han tenido problema de suministro o de escasez de material. Supongo que alguno habrá, pero en general están todos de momento bien, pagando más precio por el zinc. Sí. Bueno, pero podemos decir que entonces han sido precavidos. Sí, han hecho los deberes, sí. Muy bien, muchas gracias. Sí, de nada. Y en el caso del cloruro de hierro, ¿se ha visto algún problema, alguna limitación en el abastecimiento en los últimos meses o alguna diferencia en su coste? ¿O qué nos puedes comentar, Leandro, de este producto? En los últimos meses no, pero sí en el año 2018. En el año 2018 se produce una problemática importante, dado que por parte de la Unión Europea se prohíbe la producción electrolítica del cloro, materia prima para producir el cloruro férrico, mediante células de cátodo de mercurio. Entonces, en ese momento se produce una rotura de stock importante y tenemos bastante problemática a la hora de suministro de cloruro férrico. A partir de ahí, cuando se han puesto ya en funcionamiento otras plantas que en vez de cátodo de mercurio utilizan cátodos orgánicos, sí que ya pues en cuanto a roturas de stock no hemos tenido problemas y los precios en el mercado la verdad es que se han mantenido bastante constantes. ¿Y previsión de la evolución de los precios de esos productos? En principio no prevéis que pueda haber una subida ni una bajada relevante. No, a corto o medio plazo. A corto o medio plazo yo creo que ahora no. Y en el sector del galvanizado con el zinc, ¿qué es lo que se prevé o se teme? Las previsiones de mercado a futuro, pues sí que se prevé que siga subiendo durante el próximo año en torno a un 15%, así que hay subida de precio todavía. O sea que en principio será interesante intentar hacer abastecimiento del material en lo que antes de que siga subiendo, sí, de continuando su precio. Vale, cambiando un poquito de tema, más enfocado a las soluciones que se han ido desarrollando dentro del proyecto. El proyecto está enfocado a ser capaz de regenerar unas corrientes, un zinc metálico y un cloruro de hierro a reutilizar directamente en el sector industrial. Desde el punto de vista del galvanizado en caliente, ¿qué oportunidades veis de poder implementar esta tecnología? ¿Puede ser interesante? ¿Tener un recurso nuevo puede ser un valor añadido? ¿Es mejor casi que lo gestione un segundo dentro de sus etapas de gestión de residuos? ¿O es mejor, o veis más oportunidad de incorporarlo en vuestro propio proceso? No sé, Julia, cuéntanos un poco cuál es tu percepción. A ver, para nosotros es una oportunidad a considerar, porque el ácido decapado, el ácido agotado, es nuestro principal residuo, supone el 80% de nuestros residuos peligrosos que generamos. Actualmente la mayoría de este ácido se destina a un proceso de neutralización y va a vertedero, entonces poderle dar una segunda vida a este ácido obteniendo residuos que sean valorizables, pues entra dentro de la economía circular que nosotros estamos buscando también en nuestra instalación. Entonces, cualquier proceso que permita obtener una corriente rica en hierro para valorizarla como cloruro férrico y una corriente rica en zinc, donde podamos obtener subproductos de zinc que sean valorizables, es muy interesante, claro. O sea que sí que podría haber oportunidad, digamos que os podría interesar incorporar directamente a vosotros la tecnología, más que sea un gestor de residuos el que tenga que estar realizando esas operaciones. Para nosotros lo más interesante sería poder recuperar el zinc metálico y utilizarlo directamente en nuestro proceso productivo. Si finalmente el destino es otros sectores, otras actividades económicas que puedan valorizar ese zinc, pues a lo mejor ahí sí que tendría que intervenir a un tercero que pudiera hacer esa gestión. Muchas gracias. Y Elvira, las sensaciones que te han transmitido en el sector de nosotros electrolítico. Como recubrimientos electrolíticos, la asociación tenemos
122 empresas asociadas, porque agrupamos no solamente aplicadores de diferentes tratamientos, sino también proveedores, centros tecnológicos, y de los que son puramente aplicadores hay unas 65 empresas, de las cuales 22 son zincadores, o sea, aplican zincado electrolítico, ¿no? Lo que ocurre que ellos no tienen no tienen tanto zinc para recuperar como podría tener el galvanizado en caliente. Yo creo que es interesante, de cualquier manera, poder tener una gestión in situ en la empresa y poder hacer la recuperación o lo que sea necesario, ¿no? Pero en nuestro caso, quizás deberíamos iniciar otro proyecto, porque para ellos lo más importante es alargar la vida del baño de decapado, o sea, el clorhídrico, que es muy costoso de eliminar, de depurar, supone una inversión importante cada año en estos tratamientos, ¿no? Y para ellos, más que recuperar el zinc, yo creo que lo más importante es alargar este baño para evitar vertidos y contaminación medioambiental y hacer todo todo más sostenible, ¿no? Pero entiendo que en este proyecto no se ha tratado tan a fondo este tema de recuperar el ácido, sino más bien de recuperar los metales, ¿no? Bien, pero sí, bueno, sí, pero efectivamente. me parece muy interesante, y seguramente que alguien, igual es un zincador que tenga mucho volumen, tendrá interés también en recuperar el zinc. Efectivamente, sí. El proyecto, si bien es cierto que sí se ha enfocado en esa recuperación del zinc metálico, lo que sí que ofrece el poder implementar las dos tecnologías, la de membranas y la de electrodeposición, es poderse adaptar a las potenciales necesidades que pueda tener el mercado. Es decir, la tecnología de membranas lo que nos permite es poder eliminar de forma selectiva esos metales, por lo tanto eso podría ayudar a aumentar la vida útil de esos baños de ácidos empleados en el sector electrolítico. Y luego, además, te quería preguntar, Julia, sobre la oportunidad de la segregación de los baños, ya sea en concentraciones de hierro importantes o en concentraciones de zinc importantes, en origen de cara a su potencial valorización. Dentro del proceso productivo, nosotros sí que lo que estamos ahora intentando es potenciar eso. En lugar de hacer una separación posterior del residuo, es en origen intentar separar baños que tengan un alto contenido en zinc con otros baños que tengan un alto contenido en hierro. Es el principio de cualquier residuo, ¿no? Separar en origen para que luego su tratamiento sea más sencillo. Si consigues ya una corriente de zinc con muy poco contenido en hierro, tiene una posible valorización, al igual que si obtienes una corriente en hierro con muy poco contenido en zinc. Entonces, sin un tratamiento muy costoso después, se puede valorizar. Perfecto, sí, por ejemplo, en ese caso, esa corriente concentrada directamente en zinc y con poco contenido en hierro se podría valorizar directamente en la segunda etapa que tenemos dentro del proyecto global, en esa electrodeposición, recuperando el zinc y evitando la parte de membranas, que por el contrario es lo que se podría utilizar, por ejemplo, en el sector del galvanizado electrolítico. Bueno, muchas gracias por el sector del galvanizado, tanto electrolítico como en caliente. Vamos a cambiar un poco al cloruro de hierro. En base a los resultados que se han obtenido y las calidades del cloruro de hierro alcanzadas, ¿cómo ves, Leandro, las oportunidades de utilizar este subproducto generado dentro del proceso? Pues mira, así como en cuanto al zinc se han hecho ensayos en cuanto a su posible utilización, reutilización a nivel piloto, con el cloruro de hierro lo que sí que hemos hecho ya es ensayos a escala industrial, es decir, lo hemos utilizado directamente ya en la minimización de la producción de sulfuro de hidrógeno en el digestor de plantas anaerobias de tratamiento de los lodos de depuradora. Y los resultados, como antes ha expuesto Annemiren, pues han sido totalmente satisfactorios, con lo cual sería totalmente viable, creamos que sería totalmente viable la utilización de este cloruro de hierro producido por el proceso del Life to Acid en plantas depuradoras para tratamiento de sulfuro de hidrógeno en digestores anaerobios de plantas de tratamiento de aguas residuales.
Lo que no se ha podido probar porque no hemos tenido suficiente producto es la posibilidad de la utilización también en otro área dentro del tratamiento de las aguas residuales, como sería la eliminación dentro de la línea del agua de los fosfatos del fósforo total, que es uno de los productos limitantes, de los contaminantes limitantes que nosotros solemos tener en el tratamiento de aguas residuales, para precipitación de ese fosfato mediante el hierro del cloruro ferroso en este caso, porque fundamentalmente lo que hemos tenido en cuenta es, como antes se expuso en la exposición, que nosotros hemos utilizado no el cloruro férrico, que es el que utilizamos habitualmente en nuestros procesos y que compramos a los proveedores habituales, sino que es el cloruro ferroso producido dentro del proyecto Life2Acid. Así que eso sería una segunda fase en la que tendríamos que poder ver si ese cloruro ferroso se podría utilizar también como agente minimizador de lo que serían las concentraciones de vertido de fosfato en la línea de agua. Y por otra parte, ya que estamos hablando un poco de todo el proceso del Life2Acid, aquí se ha sacado también un tema, y es que se ha producido precisamente, se han eliminado todos los residuos que se pudieran producir en este proceso, y se ha sacado un subproducto que sería el hipoclorito sódico, que también solemos nosotros utilizar en las plantas de tratamiento de aguas residuales para ciertas limpiezas, con lo cual ese hipoclorito sódico quizás también pudiera ser un componente dentro de la economía circular para la utilización en plantas de depuración de aguas residuales. Genial. ¿Y ese hipoclorito sódico en qué proceso o en qué unidad dentro de una EDAR se utilizaría? ¿O lo utilizáis de forma más común? Limpiezas. Por ejemplo, en todo el tema de ultrafiltración para limpieza de membranas. En la ultrafiltración, que lo que hace es sustituir sistemas de decantación final, pues en vez de decantación final se utiliza ultrafiltración con unas concentraciones de contaminantes mucho menores, dado que se quedan en la ultrafiltración. Esa ultrafiltración, cada cierto tiempo las membranas ha de limpiarse mediante limpieza química, y uno de los productos que se utilizan es el hipoclorito sódico, por ejemplo. Bueno, pues eso efectivamente es muy interesante, porque en la etapa de electrodeposición se genera ese cloro y mediante el scrubber, mediante el lavador, se genera ese hipoclorito que efectivamente puede ser reutilizado dentro de las EDARES y permitiría valorizar una corriente que al inicio del proyecto fue un problema en un subproducto de valor añadido. Habría que tener en cuenta cuáles son las concentraciones de hipoclorito sódico que se encuentran dentro del sistema del Life2Acid y ver si esas pudieran ser concentraciones que se pudiesen utilizar para hacer este tipo de limpiezas, claro, lógicamente. Y una última cuestión que me ha surgido. Cuando se han estado presentando los resultados que habéis hecho colaborativamente con la Universidad de Cantabria, se incidía bastante en la composición de metales. ¿Realmente esos biodigestores, ese fango que se genera, es un residuo? ¿Por qué tiene que cumplir con una serie de normativas? ¿Qué es lo que se hace con ese residuo para que tenga que cumplir y se tenga que extraer principalmente el zinc? No, no es que se tenga que extraer principalmente el zinc. Vamos a ver, en Cantabria nosotros lo que hacemos es que todos los fangos que se producen en las 71 depuradoras que nosotros gestionamos, Mare gestiona actualmente todas las depuradoras que son que son propiedad o que tiene la obligación de gestionar el Gobierno de Cantabria. En todas estas depuradoras nosotros lo que hacemos es que estos fangos se pueden utilizar como aplicación agrícola, y dentro de esa aplicación agrícola, pues antes ya lo nombró también Anne-Miren, hay un decreto del año 90 en el que se exigen una serie de concentraciones limitantes de diferentes metales pesados, entre los cuales están el zinc, el cadmio, el mercurio, el plomo, etcétera. Entonces, precisamente, las concentraciones de estos metales nos vienen de los distintos
agentes industriales que vierten a las redes de saneamiento urbano, colectores municipales, y que después nos llegan a nuestras depuradoras. Entonces eso ya tiene unas concentraciones bastante importantes, y lo que nosotros tenemos que conseguir es que el fango que después nosotros, una vez deshidratado, enviemos a aplicación agrícola, pues tenga unas concentraciones que sean inferiores. Cuando es pH pH menor de 7, para concentraciones de zinc tienen que estar por debajo de 2500, y cuando son mayores de 7, los pHs de los suelos donde se va a aplicar los lodos como fertilizantes, pues es 4000, que es lo que comentaba Anne-Miren, que había la limitante total que tenemos es para pHs de suelos menores de 7, pues 2500 miligramos. Entonces en la depuradora en la que hemos estado haciendo las pruebas estábamos sobre 800 y pico miligramos litro de zinc en materia seca. Y lógicamente la utilización de este tipo de cloruro férrico que se ha producido en el H2 acid sí que tenía concentraciones importantes de zinc, y de ahí que hemos tenido que hacer las pruebas ya incluso a nivel industrial para comprobar que verdaderamente era muy poca la concentración de aumento, el aumento de concentración que teníamos con la utilización de este tipo de cloruro férrico producido en la separación del zinc dentro del H2 acid de los productos de galvanizados, de los residuos de galvanizado. Entonces hemos comprobado verdaderamente que se aumenta muy poco las concentraciones que tenemos, con lo cual es perfectamente viable la utilización de este cloruro férrico. Perfecto. Entonces, si se consigue dentro del proyecto, no solo desde el punto de vista técnico, sino también económico, a un precio razonable, sí que sería un producto de interés. Tanto entiendo el cloruro férrico que se obtiene para el tratamiento en las edades, como el zinc que se ha ido recuperando a lo largo del proyecto, ya sea como zinc primario si se pudiese alcanzar unas calidades buenas, o si no, bueno, pues como se ha explicado, también como zinc secundario a partir de esas cenizas, de ese polvo. Bueno, pues muchas gracias a todos los participantes en la mesa. No sé si tenéis alguna conclusión final que quiero comentar que nuestra tarea en el proyecto era difundir los resultados de vuestras investigaciones, ¿no? En principio, agradecemos mucho que nos hayáis dado esta oportunidad de participar con vosotros y compartir con este equipo tan bueno, ¿no? este proyecto, ¿no? Yo he difundido el proyecto, creo que en 9 ferias, en algunas reuniones, en comités europeos, y todos me han mostrado interés. Con lo que he dicho antes de que los zincadores quizás no tienen tanto zinc, es igual, ellos han mostrado interés igualmente, ¿no? Entonces creo que puede ser también una opción, aunque sea menos cuantitativa, pero puede ser buena también para ellos, ¿no? Y seguiremos difundiendo el proyecto. Perfecto, muchas gracias, Elvira. Desde luego vuestra participación ha sido muy importante. Gracias a vosotros. Se tiene que complementar toda la parte técnica que se ha presentado anteriormente con la parte de usuario final, que si no es imposible, no se puede desarrollar una tecnología para que no tenga un usuario final, pues desde nuestro punto de vista no tiene sentido, así que todos los socios del proyecto han sido claves para poder conseguir los resultados que hemos ido encontrando. Como bien sabéis, nos hemos ido encontrando con una serie de problemáticas a lo largo de todo el proyecto, pero bueno, pues las hemos podido ir solventando de la mejor forma posible. Gracias. Bueno, no sé si alguno de los participantes tenéis alguna consulta. Sí. Sí, a mí me gustaría un poco, bueno, además de, por supuesto, agradecer a todos el resto de miembros del consorcio, pues la gran tarea realizada y en un buen ambiente colaborativo. En el contexto de esta mesa redonda sí que me gustaría contar con la opinión de los usuarios finales sobre estas herramientas que ayudan a la toma de decisiones. En el caso de este proyecto, la aplicación de análisis de ciclo de vida. Es decir, aquí estamos viendo que los resultados nos indican que, por ejemplo, la tecnología Life2 Acid permite realizar una disminución neta, o sea, de las emisiones de CO2, si se aplica la tecnología Life2 Acid, siempre que estos productos se encuentren
usuarios en el mercado. Es decir, no solamente no se emite CO2, sino que se reduce de forma neta el Global Warming Potential cuando se hace la gestión de estos residuos de acuerdo al... es un consumo neto de CO2, una reducción. No sé, eso es un resultado, vamos a decir, pero en general me gustaría saber vuestra opinión sobre estas herramientas, si os ayudan a la toma de decisiones o cómo lo veis. O si por el contrario, o sea, quiero decir que normalmente está la viabilidad técnica, la viabilidad económica, pero luego están estas herramientas adicionales. Quisiera saber si os ayudan a la toma de decisiones. Bueno, como la mayor parte de la gente sabéis, MARE es una empresa pública y como tal lo que le interesa muchísimo es todo lo que sería la potenciación de la economía circular, eliminación de residuos, etcétera, con lo cual por parte de MARE el estudio de lo que es el análisis de ciclo de vida y comprobar que este tipo de tecnologías lo que van a hacer precisamente es eliminación de consumo de materia prima y aumento de lo que sería la economía circular, estamos totalmente a favor de potenciar este tipo de tecnologías y si se pueden llevar a cabo a nivel industrial, por nuestra parte somos totalmente receptores de los diferentes productos que se puedan generar dentro de ellas. Por nuestra parte. Yo creo que a nivel o sea, yo no puedo hablar por todos mis socios ni la problemática que tenga cada empresa, ¿no? Pero en general todos agradecerían tener la oportunidad de minimizar el consumo de materia prima, y porque no nos engañemos, estamos todos metidos en la globalización y en la economía circular y vamos conducidos hasta este fin, ¿no? Y ellos están participando ahora muy activamente y están introduciendo muchas mejoras. Entonces yo creo que esto puede ser una buena herramienta. Si se produce la conjunción de una herramienta más un precio económico más una viabilidad técnica perfecta, pues entonces ya sería el ideal, ¿no? Pero yo creo que agradecerían tener conocimiento más a fondo y ver resultados o ver un poco la práctica de este proceso, porque todos están trabajando muchísimo en el tema de minimizar residuos, vertidos y entrar en economía circular. A ver, yo por nuestra parte, la herramienta del análisis de ciclo de vida la veo una herramienta muy interesante porque te da una visión de todos los impactos que tiene un proceso productivo, en este caso el tratamiento también del ácido, y llegas a conclusiones a veces un poco diferentes. Cuando empezamos con el proyecto se pensaba sobre todo en la valorización del zinc porque era el producto que tiene un mayor precio en el mercado, pero luego con el análisis de ciclo de vida hemos visto que la valorización del cloruro ferroso en este caso es el que más impacto generaba, porque se produce en mayor cantidad, cuando al principio lo considerábamos una corriente como más residual y que iba a tener menor influencia. Entonces, claro, la parte económica y la parte medioambiental en este caso no coincidirían, porque el impacto económico del zinc es mayor que el del cloruro ferroso, pero sí que la incidencia y la disminución del impacto que provoca la generación del producto del cloruro ferroso ha sido muy llamativa. A mí sí que me ha sorprendido también en el proyecto, por ejemplo, como resultado. Pero sin ese análisis detrás, no, es algo que no ves a priori. Sí, así es. Lo que pasa es que es cierto que las empresas al final se mueven por temas económicos y una empresa privada es muy complicado convencerla solo por un impacto medioambiental. Entonces, la pregunta sería si hay mecanismos que incentiven a las empresas en el contexto de la economía circular, que, bueno, pues es una palabra preciosa, la verdad, pero su aplicación es bastante difícil. Si consiguiéramos... Entonces, o sea, quiero decir, el driver principal es la economía, el coste, vamos, ¿no? Los beneficios económicos. Entonces, si hay alguna herramienta que potencie implementar cosas como estas, que disminuyen los impactos ambientales, tienen beneficios ambientales, aunque no tengan tan claros los beneficios. Considerarlo como mejor tecnología disponible, como tecnología emergente, esto sería uno de los primeros pasos, quizás. Por nuestra parte, lo trataremos de llevar a cabo en la revisión del BREF, en la próxima. De acuerdo. Sí. Muchas gracias. Perfecto, pues muchas gracias. No sé si tenéis alguna otra duda, cuestión que trasladarle a los socios. Pedro.
Sí, a mí me ha parecido muy interesante la reflexión de Elvira sobre la posibilidad de ampliar el alcance de este tipo de proyectos hacia la regeneración de No quería desmerecer este proyecto, No, pero me ha parecido una reflexión interesante porque eso nos da pie a discutir un poco cuál es la motivación que tienen realmente los cincadores electrolíticos a la hora de pensar en la necesidad de ampliar la vida útil de estos baños. Yo entiendo que en el marco de este proyecto hemos hecho un esfuerzo importante en tratar de orientar esta tecnología no solamente a recuperar una materia prima valiosa como es el zinc, sino a tratar también de contribuir a la reducción del impacto en general de la actividad de la galvanización, tratando de que lo que actualmente es un residuo que tiene que ser gestionado en gestor autorizado en forma de baño de decapado agotado, le demos una oportunidad para convertirse en materia prima como tal y por lo tanto deje de ser un residuo dentro de este tipo de actividades y pase a ser un producto más, desde el punto de vista de que tiene su propio mercado y de que hay usuarios finales dispuestos a adquirir ese producto como tal. En ese sentido, un cuello de botella, desde el punto de vista de pensar en la necesidad de ampliar la vida útil de los baños de decapado, puede estar fundamentalmente en el interés de que la empresa no genere tanto residuo. Exacto. Y en este caso, esta tecnología cubriría esa preocupación o esa necesidad de la empresa en este aspecto, en tanto en cuanto que entiendo que pasarían de ser un generador neto de residuo, en este caso de este ácido decapado agotado, a no serlo, en tanto en cuanto que dejaría de ser un residuo como tal para pasar a ser un producto. Ahí quizás la paz mental, en el sentido de que quizás la prioridad no sé cuál es, y la siguiente derivada es, no sé si la prioridad viene por la parte de la disponibilidad de materias primas, en el sentido de que dentro de lo que es la formulación de los baños de decapado está la necesidad de aportar ácido clorhídrico, que como ya comentaste en la sesión del día anterior, parece que el ácido clorhídrico es un producto que empieza a tener un precio... Bueno, ha bajado ahora de precio, pero realmente es un producto pues muy tóxico, ¿no? Entonces, ellos tienen un gran... les cuesta mucho depurar este ácido y son grandes consumidores, entonces es aparte de que bueno, no deja de ser una sustancia que va al medio ambiente de alguna manera, ¿no? Y si te puedes evitar, pues en vez de no sé cuánto. Ahí un poco mi reflexión es si este tipo de baños ácidos dejan de ser un problema entre comillas ambiental, puesto que pasan a tener una segunda vida, un segundo aprovechamiento como materia prima, y al mismo tiempo el ácido clorhídrico que se emplea en las formulaciones de estos baños, bueno, pues no es un cuello de botella desde el punto de vista del aprovisionamiento y desde el punto de vista del precio. Realmente el objetivo de tratar de incrementar la vida útil de estos baños de decapado, que se me antoja complicado desde un punto de vista técnico, ya que en este caso ya no es tanto la composición en zinc, como mayoritariamente entiendo la composición en hierro, y la propia acidez del baño, evidentemente, la que limita su vida útil. A mí yo sí que me gustaría, me parece interesante y como empresa que ha participado en el proyecto, como la ingeniería que de alguna manera está tratando de incrementar la madurez de esta tecnología para conseguir llevarla a mercado, que es fundamentalmente nuestro interés como socio en este proyecto, a mí me parecería interesante tener esa reflexión con los galvanizadores para entender de mejor manera y para explicarles de mejor manera de que realmente ese dolor de cabeza que pueda ser la producción de residuo de este tipo de ácido pudiera quedar mitigado con los objetivos de este proyecto sin tener que replantear un proyecto con unos objetivos más amplios, o si realmente el dolor de cabeza viene por la propia adquisición del ácido clorhídrico. Yo no sé si Galesa tiene algo que apuntar en este sentido, no sé si... A ver, la adquisición del ácido clorhídrico hace unos años sí que era un problema, pero hoy en día no está siendo uno de los limitantes. El subidor.
Aquí ellos estarán a disposición de hablar con vosotros, plantear económicamente lo que les supone. Lo digo porque hemos recibido alguna consulta en relación a este proyecto de galvanizadores que lo que tienen es, por lo que nos han dado a entender, parecía que tenían efectivamente más interés en alargar la vida útil de los baños de decapado. Pero yo lo que no tengo muy claro es si dentro del alcance de este proyecto han entendido bien que realmente ese ácido deja de ser un residuo, y a lo mejor su principal preocupación en ampliar la vida útil es precisamente la de no generar este tipo de residuo, o si realmente el problema es, no, yo lo que quiero es mantener la vida útil de mi baño porque tengo problemas tanto de abastecimiento a lo mejor como de precio en cuanto a las formulaciones de estos baños. Yo creo que más el problema es el coste de depuración de estos baños y quizás también pues el impacto medioambiental, ¿no? Si te ahorras vertido y no puedes aguantar el baño mucho más tiempo, pues muchísimo mejor, ¿no? Y por otra parte, igual ellos no han visto que su nivel de concentración de baños dé suficiente como para recuperar cloruro ferroso o zinc. Esto yo no lo sé, no lo tengo cuantificado, no tendríamos que. Ellos me han dicho que os puedo decir que estarán encantados de colaborar y de compartir números, datos y lo que haga falta. Pero yo ahora no lo sé. Pero bueno, tomo el testigo. Muchas gracias. Perfecto, gracias Pedro. ¿Alguna otra duda, Paco? Sí, yo quería preguntar si el ácido sulfúrico puede llegar a competir con el ácido clorhídrico en proceso de decapado, porque luego en lo que es la recuperación, dentro de lo que es el planteamiento de la H2Acid, tendría algunas consecuencias tanto técnicas como económicas importantes, tanto en el proceso de galvanización en caliente como electrolítico. En galvanización en caliente, en España actualmente nadie utiliza ácido sulfúrico por la mayor peligrosidad del producto. Normalmente trabaja en caliente. Nuestros baños cada baño de ácido de decapado son 110 metros cúbicos abiertos a la zona de trabajo. Yo creo que nadie se plantea un cambio hacia el ácido sulfúrico como elemento para la limpieza de las piezas. Igualmente los electrolíticos tampoco. Creo que hace unos bastantes años sí se utilizaba, pero ahora casi nadie. En Europa quizás hay algunas empresas que trabajan con sulfúrico, pero aquí me consta que todos utilizan clorhídrico y precisamente en 2018 estaban todos desesperados porque no había ni una gota de clorhídrico, ¿no? Y tenían que importarlo y encima había huelga de transportes franceses y el ácido costó, bueno, no sé cuántas veces más del valor normal, ¿no? Pero de momento está superado. Creo que este año ha bajado el precio. Sí. Un poquito, sí. Sí. Perfecto, muchas gracias. De nada, vosotros. ¿Alguna otra duda adicional? ¿Alguna cuestión que queréis plantear? Bueno, yo quería hacer un comentario. Pensando un poco sobre todo esto, yo también pienso que el proyecto Life2Acid, además de ser pues muy interesante para los galvanizadores, también podría ser interesante a medio plazo o a largo plazo para los gestores de residuos, porque yo creo que esto se puede entender como una nueva oportunidad de negocio, pues cambiar de una tecnología antigua a algo mucho más nuevo, más sostenible desde un punto de vista medioambiental y que pueda servir para los gestores de residuos y también para bajar el coste del precio que los galvanizadores tienen que asumir cada año por la gestión de estos residuos, que es muy caro. Aparte son muchos metros cúbicos, como hemos dicho ayer y hoy. Bueno, esta sería un poco mi reflexión. En AIAS tenemos gestores de residuos asociados, o sea que si quisierais reunión también para hablar con ellos, lo podríamos gestionar. Yo creo que estarán abiertos a informarse sobre todo esto. Perfecto, muchas gracias. Sí, desde luego los gestores de residuos es uno de los sectores también que pueden ser potencialmente beneficiarios de esta tecnología. Eso era una de las cuestiones planteadas dentro del proyecto, de si realmente esta tecnología se podía implementar
directamente en los usuarios finales, es decir, en las galvanizadoras, o si podría ser más conveniente que sean los gestores de los residuos los que absorban, digamos, todos esos baños agotados de diferentes galvanizadoras y lo gestionen centralizado en un único punto. Ahí la complicación que tiene es todo el trasiego, todos los impactos asociados al transporte, y que realmente eso les sigue considerando como un residuo a las galvanizadoras. Es decir, no consiguen directamente un producto de valor añadido, sino que tienen que seguirlo llevando a un gestor, que es ese gestor el que valoriza de residuo a su producto con un valor añadido. Pero desde luego esa es una de las oportunidades que están encima de la mesa, sobre todo teniendo en cuenta las cuestiones de economía de escala. Lógicamente esta tecnología, igual que otras muchas tecnologías, tiene un coste de escala, entonces el poder centralizar los residuos que se generen en diferentes galvanizadoras, pues seguramente beneficie desde el punto de vista económico a la economía, digamos, del proceso global. Pero desde luego sí, es uno de los mercados y uno de los sectores que tienen mayor potencial, y de hecho ha sido uno de los que se ha contactado durante el proyecto para la potencial valorización del zinc. En vez de zinc directamente primario para su utilización en el galvanizado en caliente, pues su valorización como zinc secundario. Aparte que ahí en este tipo de actuaciones, de procesos, precisamente el cloruro férrico lo pueden utilizar ya directamente sin tener que comprarlo como coagulante dentro de los procesos de tratamiento de residuos metálicos o en cuanto a coagulación. Desde luego. Valentín. Yo es así un comentario, reflexión sobre estas tecnologías y en particular la del zinc. Que al final se mira la rentabilidad desde un punto de vista del valor que tiene al final el producto que está recuperando. Y eso es muy difícil competir con los métodos que hay actuales de gestión de los residuos. Pero viendo más allá, aquí estamos diferenciando, cuando hablamos de zinc hablamos de residuos, hablamos del producto, hablamos de la materia prima. Pero al final el zinc y cualquier materia que hay en la tierra es la que hay. Puede estar en la mina, puede estar en el producto final, puede estar en la chatarra o puede estar en el lodo. Al final el zinc primario se acabará. Ania ya hablaba a mí me sorprendió cuando dijo de 10, 15 años, no me acuerdo lo que dijo. Sí, eso es ya. Pero lo tenemos creo que ponía incluso menos. No, yo no creo. Bueno, ya, pero quiero decir, eso es ya. Entonces al final, si la sociedad sigue demandando zinc, el zinc se sacará de donde esté. Primero se sacará la chatarra, y luego a lo mejor hay que sacarlo de los lodos que estamos enterrando ahora. Y eso será muchísimo más difícil y muchísimo más costoso que implementar tecnologías como esta en este momento. Y eso, pues no sé si desde la administración o desde donde sea, habría que hacerlo ver a las empresas también, porque al final las empresas tienen que competir con lo que hay en estos momentos y es muy difícil que puedan aplicarlas. Se requieren otras cosas. Por eso yo he comentado que sería interesante actuar desde el nivel más alto, que sería la guía de tratamientos de superficies que se elaborará en el Ministerio. Si el Ministerio recomienda ciertas tecnologías, las empresas no serán de obligado cumplimiento, pero las empresas lo tendrán en cuenta y lo verán como una posibilidad, no sé si como tecnología emergente actualmente o como mejor tecnología disponible. No sé si hay alguien más que esté trabajando en este tema en otros países, es buscarlo. Pero si la recomendación viene del Ministerio, pues posiblemente las empresas lo tengan más en cuenta que si viene de un proveedor, un fabricante o alguien que va a vender directamente, ¿no? En las tablas aparecía la cantidad de cloruro férrico que utilizaba Mare. Ayer, en la jornada de ayer, vimos que en alguna planta se utilizaban 15 toneladas al año. Al final, en el total de las plantas que gestiona Mare aparecía sobre unas 40 toneladas. No sé si... Sí, bueno, aquí depende de si estamos hablando de
las que gestiona MARE propiamente, o porque es que MARE tiene una gestión mixta de los sistemas de saneamiento en el que el 50% del agua que se trata en Cantabria se gestiona directamente con personal propio de MARE, es decir, lo gestiona MARE directamente, mientras que el otro 50% lo gestiona a través de concursos que sacamos y diferentes adjudicatarios, empresas que todos conocemos como pueden ser Aqualia, Negremont, etcétera, etcétera, pues son los que gestionan mediante la supervisión de MARE estas edades. Cuando hemos estado hablando de las posibles cantidades que pudiese necesitar MARE de cloruro férrico o ferroso en este caso, estaríamos hablando exclusivamente de las propias, no de las externas, que también las externas son unos posibles compradores de este tipo de producto. ¿Y qué cantidad sería aproximadamente? Pues es que actualmente no lo podemos, no te podría decir una cifra para no tener que después decirme es que de ella. En este momento en Galesa hemos trabajado en los últimos años, como ha dicho Julia, para intentar separar en origen los dos metales. En este momento ya tenemos unas 1.200 toneladas de producto que podría tratarse con la tecnología, claro. No sé si es suficiente cloruro férrico para media Europa. Vamos a ver, el cloruro férrico del que nosotros estamos hablando es un cloruro férrico al 40%. El cloruro ferroso que vosotros nos suministraríais no sería el 40%, estaría muchísimo más bajo. Es decir, podríamos estar hablando de una relación 1:5, 1:6, es decir, que necesitaríamos mucho más producto vuestro. Perfecto. Para... Cuanto más mejor. Bueno, yo puedo apuntar que hay que utilizar el concepto de por habitante. Es decir, que en concreto los datos que se han recopilado en el proyecto, que sí que pueden ser del orden de lo que tú has mencionado, no lo recuerdo ahora, es decir, sí que hay una tabla en los deliberables de la cantidad que utiliza MARE. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, estamos hablando de eso es, Leandro lo ha dicho, MARE gestiona, eso es lo que acopia MARE para gestionar una parte del agua residual de Cantabria. Por ejemplo, Santander y toda la zona de la bahía, que estamos hablando de la mitad de la población de Cantabria por lo menos, pues no está gestionado por... No está gestionado directamente por MARE. No. Entonces, estamos hablando al final de que Cantabria es una región pequeña, con una población... O sea, al final, eso que aparece en el proyecto es para dar salida aproximadamente a la mitad de la población, a las necesidades de tratamiento de las necesidades de la mitad de la población de Cantabria. Si Cantabria estamos hablando que tiene el 1,algo% de la población de España, el 1,5 por ahí, o sea, me refiero a que sí, que y luego hasta además lo que ha comentado, que efectivamente la concentración de hierro, eso también está cuantificado en el proyecto, es en el cloruro ferroso recuperado, pues es menor que la del 40% de cloruro férrico. Pues bueno, ya empiezan a cuadrar un poquito más las cifras, pero que tengas en cuenta que esos 50 metros cúbicos que puede estar consumiendo MARE son para cubrir las necesidades de aproximadamente 300.000 personas. O sea, que habría que multiplicar bastante en España. Y no se han podido hacer las pruebas por falta de materia prima, materia prima de Life to Acid, en cuanto a la posibilidad de utilizarlo como precipitante, el hierro de los fosfatos, que son uno de los límites que nosotros tenemos en cuanto a vertido a dominio público hidráulico o dominio público marítimo terrestre en algunos de los casos. Con lo cual, como bien dice Anne, nosotros somos 500.000 habitantes, pero vamos, en el resto de España y no solamente en España, en el resto de Europa este tipo de materia prima se está utilizando, es decir, que en cuanto a mercado potencial es un mercado muy amplio. Bueno, yo respecto de la parte ambiental sí que quería hacer un apunte y una pequeña reflexión.
Sí que es cierto que en casi todos los proyectos se está incluyendo este tipo de evaluaciones ambientales, que a mí me parece muy interesante, pero creo que hay que ir un poquito más allá. Con todo el esfuerzo que se ha hecho en este proyecto, creo que hay que fomentar el uso de este tipo de tecnologías y hay que buscar algún tipo de instrumento pues que incentive que se lleguen a implantar. Entonces, en este sentido, sí que es cierto que en otros proyectos yo estoy viendo que se está demandando el valor, por ejemplo, de huella de carbono de los aceros que se utilizan como materia prima, y que se está primando pues utilizar aceros pues que tengan una huella de carbono más bajita, ¿no? Porque un acero podemos hablar de entre 2 hasta 2,5, 2,8 kilogramos de CO2 por cada kilo. Y aquí estamos viendo que precisamente el acero, pues era el mayor impacto a partir de, una vez que de la parte global, y luego si nos centrábamos en el galvanizado ya pasábamos sobre todo al zinc. Entonces, sí que creo que quizás habría que buscar algún tipo de sistema quizás de ecoetiquetado, o implementar alguna EPD, algún sistema que se pueda implantar, o esto ya es otro proyecto casi, ¿no? Hacer un sistema de ecoetiquetado para el sector, de manera que se pueda premiar de alguna manera pues todas esas empresas que están implantando este tipo de tecnologías emergentes. No sé cómo lo veis, si lo veis posible, o sobre todo la parte más de empresa. Gracias. Todo lo que sea fomentar el uso de productos reciclados dentro del proceso productivo, o de que el propio residuo se convierta en un subproducto para otras empresas, es positivo para la empresa, pero claro, muchas veces como económicamente no salen los números, tiene que ser un poco incentivado y estar la administración potenciando esa forma de reutilización de los productos, pero es complicado. Yo creo que es muy interesante, sería lo correcto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero es muy difícil, porque cualquier etiqueta o sello de calidad requiere de un equipo de gente que vaya a verificar si esto se está cumpliendo correctamente. O sea, no es solamente que te den una etiqueta, después hay detrás hay mucho trabajo, y económicamente pues es costoso, aparte de que quizás el ministerio tampoco esté mucho por la labor de estas cosas, ¿no? Nosotros tenemos previsto el año que viene en AIAS pedir un sello que es de agrupación empresarial innovadora, precisamente para que nos ayude a gestionar estos temas, ¿no? Para que nos abra un poco la puerta a buscar pues sellos de calidad o maneras de trabajar verdes. Ahora lo estoy diciendo sin saber exactamente lo que vamos a hacer, pero es la idea de futuro que tenemos. Tenemos que ver si nos lo darán. No es fácil. No. O sea, lo que habría que buscar al final es un sistema unificado y un sistema verificado, que puede ser por AENOR. Sí, pero luego tiene que haber unos inspectores que vayan visitando empresas y que verifiquen, ¿no? Creo que funciona igual en todos los sellos de calidad. Efectivamente, desde luego el tema de certificaciones, verificaciones sí que es un paso importante que se está iniciando en ciertos sectores y con ciertas aplicaciones, pero queda bastante trabajo, sobre todo por las cuestiones que estáis indicando, por el tema burocrático de implementación desde el punto de vista de gestión, y luego además lógicamente pues también la adopción de ese tipo de soluciones, de ese tipo de ecoetiquetados. Bueno, desde la empresa sabéis perfectamente lo que cuesta mantener las ISOs 9001, las 14000, etcétera, 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 todo lo que suponen mantener ese tipo de estándares de calidad. Pero bueno, pues al final es lo que acaba demandando un poco el sector, la sociedad. Sí. Bueno, pues nada, si os parece podemos dar por concluida esta segunda
esta segunda sesión del evento final del proyecto. Agradeceros a todos vuestra asistencia, muchísimas gracias especialmente a los socios participantes del proyecto. La verdad es que ha sido un placer estar trabajando con todos vosotros estos 4 años y medio que hemos estado dando guerra, sobre todo nosotros a vosotros, pero nada, bueno, pues agradeceros todo el trabajo realizado a lo largo de estos años, la asistencia a este evento y las presentaciones, tanto desde el punto de vista técnico como en esta mesa redonda, que la verdad es que poder tener en una mesa una asociación, la empresa pública que valora uno de los productos y la empresa privada que genera el residuo original, pero que además es la oportunidad de valorización de ese hierro, pues la verdad es que es un auténtico lujo. Así que nada, muchísimas gracias a todos por asistir. Gracias a vosotros. Muchas gracias a todos los participantes y bueno, pues damos por concluido este evento. Muchas gracias. Aquí es que hay más sitio que arriba. Aquí hay más sitio que ayer. Digo, que no sé cómo queda la foto de ayer. Pues. Perdón. En el chat. Muchas gracias. Pregunta-respuesta. Vale. Diego, si nos echamos una foto, es que aquí hay más espacio en general. La verdad que es una foto panorámica, ¿eh? Sí.